bienvenidos queridos hermanos a esta nueva lección bíblica. Estamos en la lección número 22. Vamos a hablar hoy sobre las dos narraciones que existen en el libro del Génesis sobre la creación del mundo. Les doy la bienvenida y les invito, como todos los días lo hago, a que tengan su Biblia a la mano. Recuerden que son lecciones bíblicas y hay que tener la Biblia. Yo uso como base la Biblia latinoamericana, que es una traducción católica 100%. Hay otras traducciones también muy buenas, pero bueno, si quieren seguir este curso, pues sería muy bueno que tuvieran su Biblia latinoamericana de letra grande. Principal, porque la letra chiquita van a batallarle más. Y también, pues si pueden hacerme el favor de comprar su libro de lecciones bíblicas, tomo 2, del padre Agustín Petrocelli, de Editorial Progreso, que lo pueden comprar. Yo lo compré en la librería, en la Bonaprensa, allí lo compré, pero también en San Pablo lo venden, o en Amazon o en Mercado Libre. Así que hermanos, me da muchísimo gusto saber que están emocionados de seguir estas lecciones bíblicas. Muchos de ustedes ya vieron la primera temporada y están en esta segunda temporada. Gracias por su paciencia. Hay que comprar los libros, es más fácil para ustedes para poder seguir este estudio. Es más fácil tener el libro enfrente que nomás estar oyendo. Y también les recuerdo que hay que ver las lecciones bíblicas por orden, o sea, no brincarme una lección, esperarme a que aparezca la siguiente, o si me quedé, llevar bien mis cuentas donde me quedé. Voy en la lección 12 de la primera temporada, mañana veo la 13 con calma. Si no la entiendo, la vuelvo a ver, porque hay personas que ven las lecciones así de corridito y después pues es un problemón porque ya no saben ni en cuál lección se quedaron. Así que hermanos, pues me da muchísimo gusto contar con el favor de su atención. Quédense toda la lección bíblica y comenzamos. Estamos en la página de nuestro libro número 31, en el número 6, 6.1, 6.2. Miren, vamos a hacer un breve estudio del capítulo 1 al capítulo 11 del libro del Génesis, el primer libro que aparece en la Biblia, que no es el más antiguo, pero sí es el que narra los acontecimientos más antiguos. Quiero decirles que hay dos narraciones del libro del Génesis, del libro de la creación de las cosas. O sea, ustedes abren su Biblia y van a decir, bueno, pues en el capítulo 1, versículos 2 y siguientes, pues está que Dios primero separó, dice, Dios vio que la luz era buena, las tinieblas cubrían los abismos, y luego dice, separó la luz de las tinieblas, Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche, atardeció y amaneció el día primero. Luego dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces una bóveda y separó las aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo, y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo, y atardeció y amaneció, y fue el día segundo. Esta narración que ustedes ven tiene como base una narración literaria. Si ustedes van al capítulo número 2 del libro del Génesis, pues van a ver que hay otra narración muy parecida, pero con algunos detalles diferentes. Va a decir, Padre, ¿por qué aparece dos veces la creación del mundo, del hombre, de las cosas? ¿Por qué aparece? Bueno, porque acuérdense que los libros del Pentateuco, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Génesis, son producto de cuatro tradiciones que tenemos que dieron origen a estos libros. Esas tradiciones son la tradición sacerdotal, la tradición yavista, la tradición eloísta y la tradición deuteronomista. Entonces, una tradición que va a tener mucha fuerza es la tradición sacerdotal. Por eso, si ustedes ven, está escrita como en poesía, ¿no? Una poesía litúrgica propia de un sacerdote. ¿Cómo se llamaba ese sacerdote, padre? No tenemos el nombre, no nos importa el nombre, no es importante porque pues en aquellos tiempos no podían estar así como que escribiendo el nombre, yo fulano, no. En los libros de hoy sí se escribe el autor, dónde se escribió, por qué se escribió, pero en aquellos tiempos no era importante quién lo escribía, sino qué se escribía. ¿Me entienden un poco? Entonces hay dos narraciones. Eso no tiene que causarnos ningún problema porque pues nosotros son personas de fe y sabemos que así se dieron las cosas en esos tiempos inmemoriales. No tenemos
la fecha exacta tampoco de estas escrituras. Dice, la narración de la creación del universo, estamos en el libro, página 31, y del hombre está repetida 2 veces. Una primera corresponde a la sacerdotal, así es, a la tradición sacerdotal, Génesis 1, 1, 2 y 4. Esta es la tradición sacerdotal. Dice, y la segunda es de fuente ya vista, Génesis 2, 4b, 25. Entonces, tenemos dos traducciones que nos enseñan lo que pasó en el Génesis y cómo se escribió el libro del Génesis. Entonces, padre, pero ¿por qué no hay? Hubieran quitado una y hubieran dejado nomás la otra. Bueno, pues eso se lo hubiera dicho usted allá a la persona que ordenó el Génesis hace como 2500 años. ¿Cómo ve, señora? O señor, ¿usted qué quiere? Que se eliminen y que se quiten. Debemos de respetar la originalidad de los textos. ¿Por qué razón se dejaron las 2 traducciones? Bueno, hay muchas razones. La primera es porque es palabra de Dios, es palabra sagrada. La segunda es que eran tradiciones ya escritas que estaban dispersas. Acuérdense, ya vimos ese tema de las tradiciones es un tema maravilloso, donde había personas que estudiaban la tradición sacerdotal, había personas que estudiaban la tradición ya vista. Entonces, cuando ya se hace un solo libro para todas las personas, pues entonces se ve que unos estudiaban de esta manera, otros, entonces se hace como un rompecabezas casi a fuerzas y queda así las 2 traducciones, ¿correcto? Bueno, entonces no se pongan tan exigentes, porque yo tengo unas personas muy exigentes que quieren saber la fecha, quién, en dónde, las medidas, todo eso, y digo, bueno, pues esto como que no, esta señora no, este señor no quiere estudiar. A veces hay cosas que quedan mucho en ¿cómo les diré? En el misterio de lo que se está viviendo. Entonces, hermanos, vamos a continuar con este estudio. Dice, primer relato de la creación. Vamos a ver el Génesis 1, 1, 2 y 4a. El autor inspirado narra la creación del universo con un estilo litúrgico. No olvidemos que está escrito por un sacerdote, como un poema de alabanza al Creador que hizo todas las cosas y las hizo muy buenas. Así es. Por eso, cuando ustedes leen la narración de la creación del mundo, la primerita que aparece, la de origen sacerdotal, pues van a ver que está narrada como una prosa, ¿no? Como un poema, con rima, yo me acuerdo mucho de mi maestra de lengua española que medíamos las sílabas, cuántas sílabas tenían, qué métrica tenían, el movimiento de las palabras. Era todo no solamente escrito con verdad, sino escrito con belleza, que esa es la literatura de la poesía. La poesía son palabras igual que cualquier otra palabra, pero escritas de manera armoniosa para que se vea, se escuche muy bonito. Entonces, hermanos, para que me entiendan, la primera narración es una poesía escrita por un sacerdote de manera litúrgica. La liturgia es el orden de las cosas que se celebran dentro de la iglesia o de cualquier religión. Dice, el relato, ahí viene, dice, es una joya literaria, rica en enseñanzas teológicas, construido con todo un artificio oriental. Así es, dice. El universo es en cierto modo un templo gigantesco que Dios eleva para su gloria. Y cuando ya está preparado, coloca allí al hombre a su imagen y semejanza. No está fuera de este relato la intención de exaltar la dignidad del trabajo como colaboración a la obra creadora de Dios. Bueno, la persona que hace esto, que narra esto, que es un sacerdote, va a resaltar algunos aspectos que están medios escondidos y que si nos ponemos listos podemos descubrirlos. Uno de ellos es, y Dios descansó el último día. O sea, quiere decir que Dios estuvo trabajando arduamente. Y eso habla de la invitación a que las personas también trabajen y trabajemos y que también descansemos, porque Dios también quiere que las personas descansemos. Vamos a ver esto, dice, para que el hombre continúe transformando el mundo y mejorándolo. Es claro también que el autor quiere enseñar antes que todo el monoteísmo. Aquí viene algo muy importante que me voy a entretener un poquito. Miren. En los tiempos en los que el libro del Génesis se escribe, que no es al mismo tiempo de cuando suceden los acontecimientos,
El libro del Génesis narra los primeros hechos de la vida de los hombres y de la creación de la tierra, de la naturaleza, de los animales. Pero nadie estaba con una hoja que dijeran, a ver, vamos a poner por escrito aquí que Dios creó las jirafas. Ponle allí que las creó y escríbele que Dios hizo el agua y la separó de la tierra. No. El autor del Génesis no estaba presente cuando suceden los acontecimientos. Sin embargo, las personas, Adán y Eva y otras personas descendientes de Adán y Eva y otros que vivían junto con Adán y Eva cuando son expulsados del paraíso, porque en el paraíso nomás vivieron ellos dos, ya tratamos ese tema en la lección anterior. Estas personas empezaron a cuestionarse y tenían una relación directa con Dios, y entonces eso que no se escribió cuando sucedió, pero que sí se meditó y se fue pasando en una tradición oral, ¿no? El hombre le decía a su hijo a su nieto, el nieto al bisnieto, y así llegó a manos de los sacerdotes de este tiempo. Estamos hablando más o menos como unos 1000 años antes de Cristo. Y entonces, pues alguien dijo, esto es tradición oral, pero debemos de ponerla por escrito. Acuérdense que tampoco el hombre nació escribiendo. Las lenguas primero fueron, como su nombre lo dice, lenguas, y después fueron hechas palabras escritas. Y esto se llevó siglos, no fue de un momento a otro. Para nosotros escribir es algo muy ordinario, pero para aquellas civilizaciones primarias no. Esto fue un proceso muy desgastante, muy lento, pero que llegó a un bello fin. El sacerdote que escribe esta primera narración del libro del Génesis tuvo que escuchar las tradiciones orales que había entre las personas, de cómo mencionaban a Adán y Eva, de cómo hablaban de Abraham, de Isaac, de Jacob, cómo hablaban de Matusalén, cómo hablaban de Aarón, cómo hablaban de Moisés, cómo hablaban de todo esto. Y entonces él dijo, bueno, vamos a poner en orden esto. Y entonces algo que es muy interesante que decía aquí el padre Agustín Petrocelli es la cultura monoteísta. Dice, el autor quiere enseñar antes que todo el monoteísmo. O sea, monoteísmo es un solo Dios. Y esto para nosotros es muy fácil entenderlo porque somos monoteístas. Pero para la cultura judía y para las personas que vivían a un lado de los judíos, como eran los persas, los asirios, los romanos, los griegos, los egipcios, los hititas, los amalecitas, los jebuseos y todos los cananeos, todas estas civilizaciones, algunas muy amplias, muy grandes, muy poderosas y otras muy pequeñas, pues era muy difícil porque ellos eran politeístas. Tenían el dios del dinero, el dios de la sexualidad, el dios del alcohol, el dios de etcétera, etcétera, ¿no? Había una dispersión de dioses. Sin embargo, el pueblo judío, hebreo, va a tener un solo Dios y por eso es una cultura monoteísta. Lo que trata de hacer el autor de esta narración es mostrar que un solo Dios crea todo, en contra de la cosmovisión romana o griega, donde un dios se pelea con otro dios y entonces vienen las ofrendas al dios este y al dios aquello. Bueno, hermanos, es toda una riqueza maravillosa en nuestra Biblia. Dice, Dios es único, es eterno, existe antes que la materia y está fuera de ella. Así es. Los astros que eran adorados como dioses por los pueblos vecinos aparecen como simples obras del único Dios. Así es. Bueno, esto es un estudio de teodicea, así se llama en filosofía, esta materia que se da cuando estudiamos filosofía en el seminario. Me acuerdo mucho de esa materia de teodicea. El maestro, el padre que nos daba, nos decía todo esto, ¿no? Dios es único, es eterno, existe antes de la materia y está fuera de ella. Así es. O sea, Dios no se mueve en una materia como nosotros. Nosotros movemos en una silla, en un escritorio, en un ambiente, en una habitación. Dios no se mueve en la materia porque Dios no es materia. Dios creó la materia. Dios creó lo que nosotros vemos, tocamos, olemos, oímos, sentimos. Dios no se mueve en un ambiente de materialidad, sino en un ambiente totalmente de pureza, donde Él es espíritu puro y donde no hay materia. Entonces Dios crea desde donde Él es lo que existe. Para la cultura de entonces,
Los planetas eran sus dioses, ¿no? De hecho, había nombres de dioses, el dios Marte, el dios Júpiter, todo eso, eran sus dioses, los astros, para los romanos. Acuérdense que en Roma había un templo dedicado a Júpiter Capitolino, y entonces era algo pues fuera de la normalidad para nosotros. Para ellos era lo real, era lo que ellos creían. Entonces la cultura de los hebreos va a tener mucha lucha, mucho roce, mucho desgaste con estas personas que creían que los astros eran dioses, por ejemplo. Bueno, y no nos asustemos, todavía hoy hay mucha gente que ve horóscopos y que tus planetas están simétricos y que tú y que tú lo otro. Y entonces eso dice uno, pues ¿cómo voy a creer yo en eso, padre? Bueno, pues hay gente que aunque ustedes no lo crean, y personas muy preparadas creen más en eso que en encomendarse a María Santísima, que en pedirle a Dios nuestro Señor, que ir a ver al Santísimo Sacramento. Entonces Dios se va a convertir en el único Dios que crea desde fuera esos mentados astros, que para ellos son dioses. Bueno, dice, la estructura literaria de la creación en 7 días es didáctica, así es, tiene una enseñanza muy buena. Dice, quiere inculcar el respeto del sábado. Esto ahorita me voy a entretener poquito. Como Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo, así el hombre debe respetar el día séptimo como descanso. Notemos la preocupación cultural de la tradición sacerdotal. Así es, debemos de respetar el día séptimo. Bueno, aquí me voy a parar un poquito. Miren, ¿de dónde viene esto de que los judíos descansan el día séptimo? O sea, el día sábado. ¿De dónde viene esto? De aquí, de la creación. De la creación del mundo viene el hecho de que descansen el día séptimo. ¿Por qué? Vamos a ver la semana. Muchas personas, de hecho, yo estoy seguro que ni siquiera saben cuándo empieza la semana y cuándo termina. Para mucha gente el inicio de la semana hoy es el lunes, pero no. El día que inicia la semana es el domingo. El domingo es el día primero de la semana y el día séptimo de la semana es sábado, ¿no? Sábado. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, es un orden que se ha hecho de las semanas de esta manera. Y lo que yo quiero, hermanos, lo que yo quiero enseñarles a todos ustedes es que nosotros a veces estamos confundidos, ¿no? Le llamamos al día domingo el día séptimo, pero no. El día domingo es el día primero de la semana. El día sábado es el día séptimo. Por lo tanto, Dios creó todo en 6 días, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El domingo, me equivoqué, estoy confundido, acá me distrajeron. Domingo es el día primero de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, el viernes Dios descansa, el sábado, que es el día séptimo, descansa. Y bueno, si ustedes ven y ustedes buscan en toda la Sagrada Escritura, principalmente en el Antiguo Testamento, van a encontrar cómo el judío siempre dice, descansarás el séptimo día le ofrecerás a Dios tu trabajo, tu vida, descansarás, leerás el Antiguo Testamento, cantarás salmos a tu Señor. Y yo ahora que fui a Israel me quedé sorprendido que los judíos lo cumplen. El sábado es un día totalmente muerto, no hay carros, no hay vendimias, no hay tiendas casi, porque los judíos guardan el sábado como Dios, como la costumbre judía se los pidió. Esto es una gran enseñanza, o sea, el que escribe la primera narración del Génesis le agrega eso como un sentido cultural, como diciendo Dios descansó el séptimo día para que tú también descanses. Por eso y nosotros, Padre, ¿por qué los cristianos no descansamos los sábados? Si la Biblia lo dice. Bueno, ya les he dicho muchas veces este tema, pero lo vuelvo a decir rápidamente. Porque usted no es judía, señora. Usted que está viendo estas lecciones bíblicas, usted que va a misa, usted que cree en Jesucristo como el único Dios verdadero, cosa que el judío no cree, usted no tiene por qué guardar el sábado, porque usted no es judía ni hebrea, usted es cristiana. Y usted y yo guardamos el domingo como el primer día de la semana en el que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte y resucitó. Y por eso usted va a misa el domingo. Esa es la razón. Y por eso usted el domingo se sienta con su familia a comer, a convivir. Y deberíamos de estudiar la palabra de Dios y guardar el domingo plenamente para gloria de Dios. Esa es la razón.
Bueno, hermanos, pues fíjense que es muy interesante leer, es muy interesante leer cómo la primera narración de la Biblia es la creación del mundo y cómo la primera tradición es sacerdotal y cómo el sacerdote lo explicó de manera literaria tan bello, de manera tan ordenada, didáctica, pedagógica, y deja al final el descanso de Dios. Dios descansó. ¿Quiere decir que Dios descansa, Padre? Dios no descansa y no necesita descansar porque es verdaderamente Dios y Dios no se cansa. Pero sí, la Escritura tiene una didáctica, tiene una forma de enseñarnos, como decirnos, mira, Dios no descansa, pero tú sí. Tú tienes que descansar y glorificar a Dios ese día del descanso. Así que, hermanos, el domingo hay que ir a misa, hay que orar, hay que encomendarnos a Dios, hay que leer con la familia un pedazo de la Biblia, aunque sea, y también hay que descansar, ¿vale? Y de lunes a sábado, trabajarle duro, con ganas, con alegría, pero el domingo se respeta, se va a misa, dejen sus negocios una hora por lo menos, no tengan tanta ambición de querer tener dinero. La gente piensa que si cierra su negocio una hora se va a quedar pobre. ¿En qué error tan grande están? Bueno, hermanos, pues me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en esta lección número 22. Quiero decirles que gracias a todos ustedes, estas lecciones cada vez la ven más gente. Por favor, véanlas por orden, por favor, no las brinquen, porque ahorita muchos me preguntan cosas que ya se dijeron en otras lecciones hasta el cansancio. Padre, si no le entiendo a una lección, vuélvala a ver y la va a estudiar y la va a leer bien. Tenga su Biblia, tenga su libro del curso bíblico popular, número 2, estamos en el tomo 2. Y, hermanos, no desistan en el amor a Cristo. Nadie puede amar lo que no conoce. Un cristiano que dice amar a Dios y no estudia la Biblia y no estudia lecciones bíblicas y no va a la iglesia es un mentiroso. No se puede amar lo que no se conoce y no se puede amar lo que no se sabe. Ustedes entre más me acompañen en este estudio profundo de la Biblia, más van a amar su fe, más van a amar a Jesucristo y más bien se van a sentir. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y hasta la próxima.